Muy buenas, ¿qué tal amigos de Autocasión? Bueno, os presento, este es mi Suzuki Vitara de primera generación, es del año 92 y por tanto es una de las primeras unidades fabricadas en la planta de Linares, en Jaén. Es gasolina, carburación, por supuesto también lo hubo en diésel y bueno, debido a que la mayor parte de su vida ha sido un vehículo de trabajo, pues hay que hacerle algunas cositas tanto por fuera como por dentro, pero lo importante que es la mecánica está impoluta. Si queréis que algún día de estos le demos una vueltecita y lo probemos por aquí por el canal, déjanoslo en los comentarios. Pero vamos a viajar durante 30 años para probar ahora sí el último Suzuki Vitara, de momento, que ya en esta generación llega electrificado con versiones tanto microhíbridas como híbridas convencionales. Por supuesto las dos con etiqueta Eco. Es un modelo lanzado en 2020, ya tiene algunos añitos, pero sigue siendo un modelo muy interesante para el mercado actual. Así que venga, vamos a ponernos con ello. Suscríbete al canal, que no se te olvide, y empezamos. Ponemos el foco sobre el diseño y aquí ya vemos que en estos 30 años algo ha cambiado la cosa, aunque es verdad que muchos de los rasgos que vemos también, al menos los principales, están bastante fieles a los del primer Vitara, el Vitara de primera generación. Por supuesto, es un coche que ha crecido muchísimo más en todos estos años, ahora se queda un pelín por debajo de los 4,18 metros, es un coche más familiar y es un coche más sub que todoterreno. Ahí, como veremos también luego en diversos aspectos técnicos y mecánicos, pues se ha acondicionado a lo que es la moda actual y ya es, aunque es un coche campero, pues un coche más de asfalto que de off-road. Vemos otros detalles también que lo asemejan de un modo u otro a la primera generación del Vitara, como es esta parrilla, que aunque sigue el estilo horizontal, han querido remarcar quizá un poco más el carácter frontal con estas 6 lamas verticales cromadas en oscuro. Y también, por supuesto, pues vemos detalles de seguridad, que es lo que más seguramente haya avanzado, valga la redundancia. Y es que tenemos aquí un radar para el control de crucero y diversos radares para sensores de aproximación para el aparcamiento frontal. Por cierto, hablando de ellos, hay que decir que quedan bastante expuestos si el usuario va a utilizar este coche de forma usual para dejar atrás el asfalto y meterse en caminos. Tendrá que tener cuidado porque fijaos, por ejemplo, aquí tenemos un sensor de aproximación y ahí con una piedra que vaya mal dada, pues seguramente haga daño y también un poquito a los antinieblas. Pero bueno, seguimos porque tenemos faros full LED, miento, no son full LED, tenemos iluminación tanto de cruce como de carretera con tecnología LED, pero también un detallito que nos deja patente, como luego veremos también sobre todo en el interior, pues que no es un coche de nueva hornada, es que tenemos intermitentes con bombillas halógenas. ¿Y por qué digo que no es un coche de nueva hornada? Porque aunque, como hemos dicho antes, ha sido rediseñado en 2020, que es relativamente hace poco, al final la plataforma y la generación son de 2015, por tanto ya se acercan peligrosamente a los 10 años. Y aquí, por supuesto, pues comparado con muchos de sus rivales actuales, el Vitara se queda un pelín por detrás. Detalles que dejan también patente ese carácter electrificado o esa condición de híbrido. Tenemos dos versiones, ya habéis visto, microhíbrida e híbrida convencional. Esta es la híbrida convencional, Strong Hybrid, como la llama comercialmente Suzuki, y como digo, se diferencia en este detallito azul, que la verdad que le queda bastante bien también en contraste con este color de carrocería gris y con un techo en negro. Si nos venimos al perfil, tenemos llantas de 17 pulgadas. También sigue con esa filosofía de priorizar el confort antes que lo estético, y es algo que a nosotros nos gusta mucho. Puertas grandes, pese a tratarse de una carrocería bastante compactita, y han mejorado también el sonido, la calidad que percibíamos sobre todo en modelos anteriores que se quedaban bastante endebles, y más detalles propios de sub, como las barras de techo en esta unidad cromadas, que le dan algo más de distinción. Por supuesto, faldones plásticos, como también lo son los pasos de rueda. Y aquí ya en la trasera vemos una vista quizá algo más novedosa, sobre todo si lo comparamos con la de la primera generación, aunque también es verdad que ya el paso del tiempo, como decimos, le va afectando bastante, sobre todo en el diseño de los pilotos. Bueno, ya veis aquí también la moldura Hybrid, que nos dice que estamos ante la versión mecánica
híbrida convencional, y otra moldurita debajo que pone All Grip, que nos dice que esta es una versión 4x4, es decir, tracción total. Bueno, no se ha hablado de la altura libre al suelo. En un SUV es importante, tenemos una altura libre al suelo de 17 centímetros y medio, así que en ese sentido está bastante bien. Y ya abrimos el portón, un portón de unas dimensiones considerables, nos deja una buena boca de carga, y lo que ya no es tan bueno es la capacidad del maletero. Tenemos un poquito menos de 290 litros de capacidad, y abatiendo los respaldos de la segunda fila se nos queda en aproximadamente 1040 litros. Ya veis que no son cifras para tirar cohetes, pero bueno, también es verdad que nos aventajamos de esa etiqueta eco. No se puede tener todo, y aquí la batería, lógicamente, pues tiene algo que decir, porque ni siquiera nos deja espacio debajo del suelo del maletero. Eso sí, tenemos posibilidad, como veis ahí, de montar una bola de remolque que está aquí guardada. En el interior, al paso del tiempo, hay que sumar el hecho de que todos los materiales se componen de plástico duro, tanto en la parte que recorre el salpicadero como todo tipo de molduras, etcétera. Aunque es verdad que la parte superior del salpicadero está acolchadita y eso nos gusta. Pero bueno, toda la pieza de la consola central, además de, como digo, pues verse ya bastante anticuada, abusa mucho del piano black, y eso ya sabéis que no nos gusta. Pero bueno, también es verdad que nunca un Vitara pretendió ser premium ni dar un cierto aspecto lujoso, ¿no? Aún así, hay detallitos que me gustan bastante, como este reloj central que pues no sé muy bien si son números o leyendas en japonés, pero te pone en cada número un emblema, un signo japonés, y eso le da un toque pues bastante original. También me gusta la instrumentación, que aunque es analógica y evidentemente aquí la digitalización brilla por su ausencia, pero es muy fácilmente legible. Tenemos una pequeña pantalla TFT en el centro para bichear y ojear cualquier cosa referente a la conducción de a bordo, y no es necesario más. ¿Para qué más? Y lo que hay se lee bien, ¿no? Es verdad, y así que en cuanto a la pantalla central, tenemos una pantalla bastante pequeñita de 7 pulgadas, y tanto respuesta como sobre todo gráficos y conectividad pues se queda bastante limitado. Pero bueno, en cuanto a espacio estamos bastante bien, tenemos muy buena visibilidad, tenemos unos asientos ergonómicos que incluso en viajes largos no se hacen muy pesados. Es verdad que están más pensados para la rutina que otra cosa, pero bueno, aún así estos pétalos también ayudan bastante a ofrecer un cierto confort. Y un volante que me gusta bastante por el tacto y porque tiene un aro finito, está revestido en cuero, la verdad que me gusta bastante su tacto, pero que bueno, en lo que respecta a diseño, lógicamente es bastante anacrónico. Tenemos algunos botones para la radio y para el control de crucero, también para responder llamadas por medio de Bluetooth, pero bueno, es un volante que perfectamente podríamos ver en un Vitara de 2005-2007, en aquellos Gran Vitara que se hacían antaño. Por tanto, ya veis, el que quiera estar a la última no lo va a encontrar en este Vitara, pero sí va a encontrar ergonomía, va a encontrar un cierto confort y sobre todo, por encima de todo, va a encontrar mucha funcionalidad. Antes de irnos a ver el espacio en las plazas traseras, os cuento que estamos, por supuesto, ante una versión con cambio automático, y justo aquí debajo del selector tenemos otro selector, esta vez de modos de conducción. Tenemos 3, Sport, Auto y Snow. Además tenemos uno para uso puntual, Lock, para liberar el coche, por ejemplo, de fango, arena, nieve, hielo, en fin, de las condiciones más complicadas. Aquí en la segunda fila no tenemos salidas de aireación, tenemos también paneles de las puertas bastante duros, eso sí, tenemos al menos elevalunas eléctricos, y el espacio es bastante justito, sobre todo para 3 ocupantes. Es verdad que 2, en lo que respecta a anchura, no tendrán problema, 3 sí, y lo que también se queda bastante justito es el espacio para las piernas. La flexibilidad de las mismas está bien, pero yo tengo el asiento de justo aquí delante colocado para mi estatura, 1,76, 1,78 aproximadamente, y me quedan pues apenas 2
dedos, y el que se siente justo aquí en la plaza central, pues va a tener todavía esta parte del reposabrazos central delantero que le coma todavía más espacio. Así que es verdad que aquí un poquito de ahogamiento, una sensación de angustia, cierta angustia va a haber. No por las ventanas, que tienen un buen tamaño, las puertas también, pero sí por los asientos y por esta parte central. Eso sí, el techo no hay demasiado problema en cuanto a altura. Bueno, pues ya nos ponemos al volante de este Suzuki Vitara. Como decíamos, tenemos dos versiones con etiqueta Eco, micro híbrido, que tiene un motor 1.4 turbo con inyección directa, y un híbrido convencional que tiene un motor 1.5 sin turbo y con inyección indirecta. Hay una clara diferencia de potencia entre ambos. El microhíbrido declara 130 caballos de potencia máxima y este Strong Hybrid declara 115 caballos. Sobre todo se notan en recuperaciones y en aceleraciones bruscas. Por lo demás, pues bueno, no hay diferencias estratosféricas. En este caso, el motor de 4 cilindros, 4 válvulas por cilindro, por supuesto, da lo mejor de sí en el régimen más alto, a partir de 4.500 vueltas, aunque también es verdad que se nota, digamos, un par notable en todo el régimen, pero lo mejor, como digo, lo da en el régimen más alto. Tanto es así que la potencia máxima del motor 1.5, que por cierto son 102 caballos, aunque luego con los 33 caballos del motor eléctrico ubicado en posición delantera es cuando nos da ese rendimiento máximo de 115 caballos, pero la potencia máxima del motor térmico la da a 6.000 vueltas. Tenemos un cambio automático de 6 velocidades que podemos también poner en el modo M para, digamos, el modo manual para manejarlo con levas, y que en ese modo resulta sorprendente que sea tan obediente. Es que incluso llegas al corte a 6.000, un poquito menos de 6.500 vueltas y no cambia. O sea, eso me ha sorprendido. Tampoco es algo pues muy utilizable en un Suzuki Vitara, pero bueno, me gusta porque al final es un cambio obediente como tiene que ser. Si nos dejan poner el modo manual, que sea manual de verdad. También tenemos una batería en este Strong Hybrid no enchufable, ubicada en posición trasera, de 0,84 kWh de capacidad, que es evidentemente la que nos aporta energía para que el motor eléctrico incluso pueda mover el coche por sí solo, aunque es la minoría de las veces. Pero bueno, eso por supuesto repercute en que el consumo sea muy gratificante. Para que os hagáis una idea, en viajes largos vamos a fijarnos un consumo medio de 6 litros, que no está nada mal para un coche que aún así pues no deja de pesar sus 2.300 y pico kilos. Y por supuesto será en entornos urbanos donde todavía podamos bajar más esa cifra, o también en carreteras secundarias, llaneando, conduciendo con un estilo sosegado, pues podremos incluso movernos en el entorno de los 4 litros altos y 5 bajos, que, como digo, en un coche de estas características es bastante positivo. El rendimiento, como digo, pues la respuesta es buena. Tenemos, para que os hagáis una idea, aunque no sirve de nada, por lo menos en nuestro país, una velocidad punta de 180 km por hora. Y como digo, la respuesta es buena, aunque no extremadamente notable, dadas sus características y su potencia, pero es correcta en todos los ámbitos. Y lo que sí es verdad es que para tratarse de un híbrido, lo primero, no es el híbrido más silencioso del mundo. Incluso cuando tiene el motor frío se notan algunas vibraciones en el volante que no son para nada incómodas o desagradables, pero que se notan, y que en otros eléctricos, sobre todo pues de último diseño, de lanzamientos más recientes, no se notan directamente
pues porque cuando estamos parados se queda en modo eléctrico, ¿no? Y también es verdad que, aunque como hemos dicho, ofrece bastantes buenas cifras medias de consumo, no es el híbrido más eficiente del mundo. Aunque, como digo, insisto, brinda buenas cifras medias de consumo, en entornos urbanos va a ser imposible, por ejemplo, que como en los Toyota, pues circulemos, imaginaos, el 80% del tiempo en modo eléctrico. Aquí no. De hecho, es que la inmensa mayoría del tiempo vamos a circular con el motor encendido, con el motor térmico me refiero encendido. Pero bueno, aún así, como digo, la cifra de consumo no es nada mala. Por lo demás, se nota una cierta regeneración que no podemos nivelar cuando quitamos el pie del acelerador, sobre todo cuando estamos bajando alguna cuesta. Se nos enciende un testigo en la instrumentación con una batería y unas flechitas por dentro que nos indica que se está cargando la batería. No es una regeneración, para que os hagáis una idea, que necesite, por ejemplo, que las luces de freno se enciendan, porque no es una regeneración muy acusada. Pero bueno, el conductor lo notará. Y como os decíamos, pues tenemos 3 modos de conducción diferentes, al que se suma un lock que va a ser pues muy puntual. Pero tenemos ese modo Sport que hace la respuesta del acelerador que sea aún más contundente, más directa, digamos. El modo Auto, que es el que se activa por defecto y es que el que seguramente tengamos activado en la inmensa mayoría del tiempo de uso, y un modo Snow, pues para cuando las circunstancias o la superficie se pone resbaladiza. En lo que respecta al comportamiento dinámico, es un coche bastante neutral, es un coche muy sencillo, noble, suficientemente confortable en todos los aspectos, pero no por ello que peque de suave, ¿no? Es un coche, tampoco llega a ser firme, por eso quizá la palabra que mejor le define es neutro. Luego tiene una dirección con la que tengo sensaciones encontradas, porque me gusta mucho su precisión, es bastante precisa para estar llevando un Vitara, y a mí me gusta que el coche te transmita, sea el tipo de coche que sea, pues todo lo que sucede en el asfalto. Pero es verdad que para ser tan directa sorprende el tacto asistido, tan asistido que tiene, ¿no? Porque fijaos, con mover solo un poquito se mueve apenas sin peso la dirección, de una forma muy suave, muy blandita, y la verdad es que gira bastante, gira con mucha precisión. Entonces quizá eso haya que acostumbrarse, no lleva mucho tiempo, y la verdad es que, pues bueno, prefiero este tipo de sensación o de tacto artificial, que no deja de ser artificial, que otro igual de artificial o incluso más, que pues necesite todavía un mayor giro para que notes que el coche en sí está girando. Así que en ese sentido bastante bien, y por lo demás no hay demasiadas quejas. El tacto del freno también es bueno, parece incluso que no estuviésemos conduciendo un híbrido, porque no hay nada de tacto esponjoso. Así que en cuanto a comportamiento, muy poquitas pegas que decir de este Vitara. En conjunto es un coche que deja buenas sensaciones, que es verdad que parece low cost y luego no lo es. Ahora os hablaré de precios, pero el coche no deja de tener un precio interesante para las versiones de acceso, pero luego ya quizá más complicado para las más equipadas, como es este caso, además, que es tracción total. Y en sí es un coche que compite en un segmento pues con muchos rivales, por eso va a ser difícil, y es difícil que despunte, pero que lo que ofrece te deja buenas sensaciones, y creo que esa es la clave. Bueno, vamos tocando ya el final con la prueba de este Suzuki Vitara, y hay que hablar, por supuesto, de precios. Ojo, no os penséis que este Vitara es un low cost, ni mucho menos.
El microhíbrido de acceso parte de en torno a los 24.000 euros y esta unidad que tenemos con nosotros aquí, Strong Hybrid, con tracción 4WD y bastante bien equipado, ya se va por encima de los 32.000 euros. En esa horquilla hay bastante donde elegir, sobre todo para quien quiera un aspecto más moderno y tecnología evidentemente bastante más moderna. Tenemos Ford Puma, tenemos Hyundai Kona, tenemos Kia Stonic, en fin, hay bastante donde elegir, pero también es verdad que este Vitara sigue siendo muy interesante para quien quiera un SUV con etiqueta eco y con tracción 4WD en mayúsculas. Y ahora, entre microhíbrido e híbrido convencional, ¿con qué Vitara nos quedaríamos? Pues evidentemente depende de vuestras necesidades. El que vaya a usarlo quizá durante más tiempo por fuera de la ciudad, yo le recomendaría el microhíbrido por ese plus de potencia que la verdad es que se va a notar, y el que lo vaya a utilizar sobre todo por entornos urbanos seguramente sea un poquito más eficiente este Strong Hybrid. Nada más, decidnos aquí abajo en comentarios qué pensáis de este Suzuki Vitara. Si queréis también que demos un repaso al mío, a ese viejete de 30 años, dejadnos un buen like si os ha gustado la prueba y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos el siguiente, un saludo.